gracias y un saludo muy cordial. Pues muchísimas gracias por su colaboración. Yo creo que estáis de acuerdo. Hay que darle toda la razón. Sí. Hay que darle toda la razón porque además esa primera cata con criterios arqueológicos se hizo para conservar solo el foso y el muro original que permite la vista directa al mar y al arsenal. Ya está, ya se ha hecho ese trozo que comentaba este señor hasta la garita y tal. Bueno, la cuestión sería hacerlo todo, claro, porque está hecho, por lo que me contaba el coronel Villasante, Rodríguez Villasante, está hecho, y no lo dudo, con criterios fundamentalmente arqueológicos, con lo cual mantendremos la esencia del arsenal y ganaremos la vista a los ferrolanos, ¿no? Con lo cual, miel sobre hojuelas sería lo ideal. Porque ese murete es posterior. Sí, claro. Ese muro es posterior, por lo tanto, si volvemos... Es un muro de cuartel, cuartelero. Sí, exacto, vamos, si lo que volvemos es al 18, recuperemos el arsenal tal cual estaba, si es que claro, queremos hacerlo. la piedra del 18. Exactamente, Y, o sea que y estáis de el acuerdo. foso del 18. Y el foso del 18, naturalmente, yo se lo conservaría siempre, claro. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y lo de la Alameda también, porque daros cuenta... La Alameda, que es una cosa muy ilustrada, No, además, es que el además balón rampante, ¿no? ese bodrio del Estas cosas, mercado... precisamente los intendentes míos, que los defiendo mucho, que eran esos agentes reales que iban a las provincias, ¿no? Tenían una verdadera obsesión por parte transmitida por el Senado, un buen jefe es lo que tiene, del plantío, ¿no? De plantar alamedas para el ornato, embellecimiento y aprovechamiento de los ciudadanos. No eran ciudadanos súbditos, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Sí. Esa era la idea. No, aquí lo que pasa es que hace 12 años, más o menos, nos han regalado nuestras mentes preclaras ese bodrio del mercado de la Magdalena, y cuando hubo posibilidad de llegar a la Alameda precisamente hasta la Catedral de San Julián, bueno, pues se hizo otra vez eso, que para hacer eso era mejor no haber hecho nada, dejarlo como estaba. Claro. Por lo tanto, se han perdido... Ferrol necesita sin duda recuperar las esencias. Pero ¿no? esas esencias las necesita recuperando, como dicen algunos urbanistas, que el urbanismo es eliminar, no hacer. Sí, señor. Eliminar. Porque el urbanismo es crear espacios urbanos. Y fíjate, el damero del barrio de la Magdalena es extraordinario en toda Europa. Esto es una joya, ¿no? Otra joya que se ironiza, claro. aquí no se le da la importancia. ¿Verdad Y la que el tiene. barrio de la Magdalena tiene y se estudia en Europa Tú entera? traes a cualquiera. Es, con un barrio, misma- es una claro. ciudad con una planificación ilustrada perfecta. Sí, Perfecta. sí. Perfecta. Es Forest de Ejemplo. Vilidor llevado al plano. Y eso no existe en Europa ya. Con eso te digo todo. Se perdió Esteiro en buena parte, pero bueno, Esteiro era también un barrio más de batalla, ¿no? De atender el astillero en principio, ¿no? Pero la Magdalena, que creció con ínfulas de centro de ciudad, ¿no? Se mantiene el trazado igual, ¿no? Las casas no, pero el trazado sí. El trazado sí. Y eso ya tiene muchísimo valor, sí, eso debería, supongo que está ya en el proyecto de patrimonio. Pero es debería entonces estar. lo que estábamos diciendo, o sea que tú tienes que unir ese trazado maravilloso del 18 precisamente al arsenal, no Claro, poner ese muro, claro. derribar de una vez por todas ese muro, Recuperas y la volver- ciudad, recuperas el carácter orgánico de la ciudad ilustrada. Exactamente. Exacto, eso muy bien dicho, exactamente esa es la idea. Y tenemos la suerte que se mantiene ese corpus general intacto. Tú tienes que tirar estas 4 cositas y está intacto debajo. Exactamente. Claro. Y tiras también... Es lo que se llama la unicidad arquitectónica, Claro. es que es muy raro que la mayoría de esas piedras sean de la misma época, ¿no? Eso es fantástico. Además, ese muro está tapando con restos arqueológicos importantes. Claro. Claro, Claro, exactamente, claro que sí. exactamente. Pues si estamos todos de acuerdo, a tirarlo. Vamos ahora. Vamos a tirar. Yo por mí encantada, cogí el piquete... Yo creo que desde este el caballero que momento. nos llamaba ahora se Yo apuntaría creo que se encantado. apunta. Desde luego a mí me consta de que sería el primero que cogería la pala. Desde luego que sí. Mira, y volviendo un poco a los liberales y volviendo a esa Constitución y volviendo Yo a tengo Cádiz, que daros un palo, pero os dejo hablar después. Venga. No, quiero decir que todo eso es maravilloso, pero tiene peros. No, quiero decir, a ver, es la primera Constitución, sin duda, una Constitución extraordinaria, en un tiempo dificilísimo. Yo decía que fue una suerte que no llegaran muchos diputados nombrados por las provincias, porque había un sentir mucho más liberal en Cádiz que en Calatañazor, por poner por caso, ¿no? Quiero O en decir, Galicia. O en Galicia, que mandaban obispos como el de Orense, ¿no? Es Los decir, diputados gallegos, casi todos. Claro, no- eran no- clero sí, y sí, clero, bueno, pues ultramontano en general, ¿no? Hay un diputado de Galicia mandado precisamente por la Xunta de Galicia, que es una excepción a eso, Ajá. que es Alonso López. Y Sí, Alonso Alonso López es Noval, ferrolano. extraordinario. Maltratado por la corona, maltratado por Ferrol y maltratado por todos. Y es una verdadera eminencia, artífice Bueno, liberal de esa Constitución. Claro, y de hecho para la historia de Ferrol todos bebemos de Alonso López y Naval. Tanto es así que el que pasa por el primer gran libro sobre historia de Ferrol es Montero Aróstegui,
Y me comentaba Burgoa precisamente el otro día que gran parte de la obra de Montero Aróstico está en Noval sin citarlo, lo cual es muy feo por otra parte, ¿no? Y bueno, pues que era un personaje extraordinario, sin duda alguna. Y en ese sentido, pues bien, llegaron a Cádiz gente escogida, el conde de Toreno, bueno, Argüelles, ¿no? Gente muy potente del pensamiento liberal y muy avanzada, muy en consonancia con el liberalismo británico y tal, ¿no? Problema, que España es como es, España es muy particularista. Se hablaba más en las... ahora es el palo que le damos a la Constitución con el permiso de los espectadores, si no me linchan antes. En las sesiones del Congreso, perdón, ay, por Dios, en las sesiones de la Constitución de Cortes, en los diarios, ¿no? Se habla infinitamente más de los fueros de Aragón, del derecho de la Mesta a transitar por no sé dónde, de ese puñetero particularismo español del foralismo, que no fueron capaces de acabar con él. Por lo tanto, es evidente que en una Constitución mucho menos jacobina que la Constitución francesa. ¿Qué es el ser jacobino? Todos los hombres son iguales ante la ley. Pues en España no todos los hombres son iguales ante la ley. Por supuesto, en absoluto. Y nunca. Y lo seguimos. Es que seguimos sin ser iguales ante la ley. Eso a efectos, es lo que según las leyes fiscales, no. No. Porque si yo casco, Dios no lo quiere ahora mismo, mi santa tendría que pagar un dineral por el piso que ya tengo, que ya estoy pagando, ¿no? Bien. Que no tendría que pagar en Madrid. Esa luctuosa miserable, que hay que pagar cuando uno se muere, que joder, es una cosa de antiguo régimen, vamos, no hay nada peor. Vamos, solo falta que te vengan a quitar los zapatos del muerto ya, porque es patético, esto es una luctuosa de toda la vida, ¿no? Sí. Es una mierda. Y eso no lo pagan en Madrid. No lo pagan en Madrid, no lo pagan en el País Vasco. Efectivamente. Ojo, cuidado, ¿eh? Claro, o lo que recaudan en el País Vasco, por ejemplo, no se distribuye entre el Estado central o entre todos, como pasa con los impuestos de Galicia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque no somos iguales ante la ley. Claro, eso deviene, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una cuestión muy clara. La barbaridad, que es una barbaridad impuesta, una carta otorgada, generada por Pepe Botella, o sea, por José Napoleón Bonaparte. Vi su retrato en Córcega. Y pone rey de España, pero los franceses, ¿cómo dicen esas cosas? Sí. Nunca fue rey de España. Bueno, pues esa carta otorgada llevada por un grupo de notables, algunos engañados y algunos muy interesantes, ¿no? Hay que decirlo. El tema de los afrancesados daría para otra, ¿no? Porque, claro, esos santos equivocados que a mí me apasionan, ¿no? Es decir, bueno, pero bueno, tú lees el Estatuto de Bayona y, oiga, todos los españoles pagarán igual impuestos conforme a sus utilidades. Tanto tienes, tanto pagas. Se acabó el rollo si eres de Aragón o de Navalcarnero, ¿entiendes? Cosa que a mí me parece insoportable. Es decir, o somos países diferentes o somos iguales ante la ley. Pero esta especie de media pensión absurda que sigue funcionando. A mí me indigna, a mí me molesta profundamente que yo, si me muero aquí, pague mi mujer por mi piso cuando casque y a un señor de Baracaldo no le cobren nada. Dígame usted por qué. Efectivamente. No tengo ninguna razón ontológica ni filosófica para entenderlo. Esa supresión del impuesto de sucesiones se había prometido que se iba a abordar. No se ha abordado. Sí, bueno, es un ejemplo, hay miles. No, pero es un ejemplo muy sangrante. Claro, es un ejemplo muy sangrante. Claro. Y luego, ¿qué pasa? Que en esas sesiones, los mismos diarios de sesiones, encontramos a señores como Martínez Marina, que era un historicista. El historicismo es el gran problema. Es decir, los puñeteros papeles amarillos. Vivimos de los papeles de los abuelos. Oiga, que yo tengo un derecho de paso para la cañada mesteña por Calatañazor. ¿Pero qué me está usted contando? En un proceso constitucional, señor mío, ¿no? Sí, señor. Ese es el problema. Tiene toda razón. Y yo apuntaría otra cosa. Los ingleses, cuando consiguen su constitucionalismo, se han cepillado al rey, ha venido el Orange, y ya el Orange se convierte en un títere del Parlamento, o por lo menos los franceses han repartido las cabezas de los reyes a diestro y siniestro. Nosotros, al mismo tiempo que redactamos nuestra Constitución, estamos dando la vida por el rey. El deseado. El deseado. Entonces, se quiso aprobar la PEPA por el 6º aniversario de la coronación, entonces, que me dirás. Fijaros que hay una contradicción desde el principio. Es un momento histórico absolutamente conflictivo y hecho de retales muy contrapuestos, porque estamos dando la vida por el rey, estamos defendiendo Cádiz y de repente se aprueba una constitución en la cual el rey no está, se desea pero no está, y en esa burbuja gaditana
Entonces, claro, cuando vuelve el rey, no lo dejan, cuando entra a Madrid el rey, no va en un carro tirado por caballos. ¿Sabes por quién va tirado? Por los súbditos. Y vivan las caenas. Viva las caenas. Y vivan las caenas. Vivan las caenas. Entonces, ¿qué pasa aquí? La tragicomedia nacional está Berlanguiano, Perfecta. puramente. está absolutamente echada. Una Ya no- constitución ya no hay nada que que además, hacer. por otra parte, concede al rey derecho de veto. Imagínate en Francia cómo se podía poner. Fíjate. ¿No? Pues, sí, Bueno, sí, y luego sí. las cosas buenas, naturalmente, soberanía nacionales, o ese trasunto de soberanía nacional que significa que la soberanía reside esencialmente en la nación, dicen esencialmente nada más, pero es un principio, separación de poderes, ojalá hubiera triunfado. Ojalá. Ojalá. No está mal la Y el contienda. principio de igualdad legal, aunque luego, claro, en el articulado y en los decretos correspondientes, eso no se ve por ninguna parte. 200 años después y con toda esta evolución y con una constitución de 1978, que la tenemos ahí, donde tendría que haber recogido muchas de todas estas cosas, y hoy por hoy esa constitución sigue necesitando una modificación, un cambio. ¿Creéis que la nuestra, digo la actual, hace falta modificarla? ¿Creéis que es una constitución? Yo creo que sí, pero ahora estoy hablando en términos a nivel muy personal. Yo creo que el movimiento oscilatorio que ha generado la PEPA, entre liberalismo por un lado, por otro lado contraofensiva monárquica, y todo esto hemos sido como un coche que coge un bache y no tiene amortiguadores. Hemos ido votando hasta hoy, porque lo hemos hecho. Todo el siglo XIX es vamos a botes, o Sí, vamos Sí, completamente. Ha sido- una suerte de pronunciamiento tras pronunciamiento. pronunciamiento tras pronunciamiento. Sí. Hay momentos de Tres guerras carlistas, de gran una barbaridad. tres guerras carlistas. Bueno, claro, tres guerras cantonalismos. carlistas que no dejan de ser tres guerras civiles. Y forales, Pues que por son cierto, guerras claro. civiles y forales, además, o sea Es que el eterno problema. es el gran problema de España. Y yo creo que estos botes, este ir a trompicones, en vez de parar el movimiento oscilatorio entre un movimiento que hoy llamaríamos de izquierdas, quizá demasiado radicalizado, y como lógica, reflejo, unas derechas también radicalizadas, esta bipolarización extrema entre derechas e izquierdas, que nos lleva incluso a poner la ideología por encima de la nación, cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo, nos ha marcado toda la historia del siglo XIX y ríete tú del siglo XX. Y llega la Constitución del 78. No hemos alcanzado un momento sereno para ponernos a pensar en España. Para mi gusto, esa Constitución prima, entre otras cosas, para mí, pasa de puntillas sobre España. Como si ya en el 78 hablar de la nación española, Les diera vergüenza. nacionalidades, ya en ese sentido, y en ese sentido la Constitución tal cual, del Estado de las Autonomías, que era necesaria, buena, una descentralización. Pero la descentralización que se produce en el 78, yo creo que peca del movimiento oscilatorio, y como un viraje y un contraviraje. En ese sentido creo que el Estado de las Autonomías no es beneficioso para España, tal como está orientado en este momento. Creo que descentralización sí, pero hasta cierto punto. Creo que un modelo más centralizado, en muchos sentidos, sería mejor para España, y ahora que estamos en crisis, lo estamos viendo de un modo palpable. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no puede haber, porque no hay un señor, por mucho que votemos, no hay un señor. Sí que la Constitución sí que tiene esos mecanismos de control en caso de emergencia, pero no hay un señor que puede decir, bueno, ahora mando yo y voy a organizarlo todo yo. Que lo hago mal, me echáis con los votos, pero es que está todo el mundo atado de pies y manos por esta hipertrofia del poder en todos los sentidos del Estado de las Autonomías. Yo en este sentido creo que la Constitución del 78 peca de eso. Se redacta en un momento en el que el péndulo está en una enorme velocidad, yendo desde un momento autoritario, el franquismo, hacia un momento en el que de un sueño de izquierdas que todavía estaba vigente a esas alturas del siglo XX, ¿no?
como se ve en la Sí, que tiene mucho de mítico y de mágico. Mítico, más mágico. más que otra cosa, utópico. son como un sueño, una utopía. Pero caemos en cuando la utopía se convierte en utopismo, cuando la utopía como algo totalmente positivo se convierte en un utopismo, vamos a hacerlo así, al final pagamos el pato. Yo creo que la España actual, España de las autonomías, ha tenido un periodo de expansión espectacular, desde la Constitución hasta ahora, pero ahora se está viendo sus límites. A mí me produce de entera. Me produce de entera ver el telediario y ver los políticos de cada una de las regiones de España. Regiones de España, digo, ¿puedo decirlo? Perfectamente. O no, quiero decir, ¿puedo decirlo? Regiones de España. O ya noto que estoy diciendo algo que... Aquí en este programa lo puedes decir. No. Aquí cogemos el toro por los cuernos. Pero no me refiero a este programa, me refiero a España. Sí. Pues digo que vamos mal, que estamos recreando los bandazos del siglo XIX de otra manera, que había que meterle el freno de mano, es lo que yo pienso, utilizar los mecanismos que la propia Constitución establece, Que la propia Constitución tiene, y sí. recentralizar. Y por Dios, tenemos más coches oficiales que en Estados Unidos. Muchos más que Es en que Estados Unidos. a mí me dan entera. Es que aquí todo piernas quiere chofer, tiene chofer. Sí, Todo sí. piernas tiene chofer. Mira, ¿Eh? Funciona un poco como satrapía.